Muy buenas tardes con todos nuestros directivos, maestros y maestras que siempre nos acompañan a través de este espacio pedagógico de comunicación en acción. El día de hoy desarrollando el webinar 99-2024 con un tema bastante importante, un tema que hemos dejado de lado muchas veces. eh, eh, Viendo otros temas de repente que van más con la parte de narrativa, ¿no? Y hemos descuidado un tanto este tema de los textos argumentativos. Y el día de hoy vamos a compartir esta competencia argumentativa escrita, teniendo en cuenta el marco del desarrollo que estamos ya promoviendo, lo que es el concurso provincial de comprensión y producción de textos, que ya próximamente, este 23 de octubre, se va a desarrollar. Entonces, vamos a el día de hoy un poco dar algunos alcances y para eso tenemos a un experto, a nuestro ponente, el maestro Víctor Vargas de la Cruz, quien el día de hoy estará compartiendo con nosotros, a quien damos la cordial bienvenida también y de seguro pues que vamos a lograr el objetivo y el propósito que tenemos de fortalecer a nuestros maestros siempre en esta temática. Bien, a nombre de nuestro director de la UGEL Satipo, el maestro Luis Castillo Manlazo, a nombre de nuestro jefe del área de gestión pedagógica, Luis Ángel Tacuro Orellana, y todos los trabajadores que comprenden la UGEL Satipo, pues damos la cordial bienvenida a todos y a nuestro ponente y vamos a iniciar ya con este espacio de comunicación en acción, retomando siempre los lunes que venimos desarrollando, compartiendo diversas temáticas. Bien, vamos a pedirle a nuestro ponente de repente si puede activar su cámara para poder también ya escucharlo y poder presentarlo el día de hoy. Él eh, es un gran amigo que pues es docente del área de comunicación, tiene estudios de doctorado en ciencias de la educación, maestría en psicología educativa. Ha laborado en educación superior en el Instituto Superior Pedagógico Teodoro Peñalosa de Chupaca varios años, como también en el Instituto Superior La Merced de Chanchamayo, en la Facultad de Educación de la Universidad Daniel Alcides Carrión, de San Ramón, coordinador de investigación y monografía en el COAR Cusco. Ha publicado también diversos libros como El joven escritor, Taller de narrativa, Pensar la escritura, Talleres de escritura, Pensar y escribir, Puros cuentos, Aproximación al estudio del análisis narrativo literario, La clase, Aproximación a una fundamentación y ejecución estratégica de la sesión de aprendizaje. Bien, entonces vamos a presentar y voy a dejar de compartir para poder eh, escucharte, Víctor. Adelante. Buenas tardes. Bienvenido a Comunicación en Acción. No se observa, parece que la cámara está al revés. Ah, A ver, me dan un momento. a ver, te Ya, esperamos. ahora sí. Ahora sí. Está bien. Ahora. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias a la Ángel Satipo por la invitación para poder tratar y compartir este tema que particularmente nos reúne el día de hoy, de tal manera que podamos hacer algunos deslindes un tanto teóricos y también prácticos sobre el cómo escribir en función a la argumentación. ¿Comenzamos? Ok, muchas gracias, Víctor. Entonces, ¿te parece? Comparto yo el... Sí, por favor. Ya, ok. Entonces, bien, vamos a pedirles a nuestros maestros y maestras también estar participativos a través del chat. Cualquier consulta también que quieran hacer, lo pueden hacer. Vamos a compartir. La siguiente, por favor.
Antes de abordar el tema de la competencia argumentativa escrita, hay necesidad de hacer un deslinde un tanto teórico de estas tres categorías que al parecer parecieran similares, sin embargo tienen particularidades. Vamos a tener en consideración, por ejemplo, que argumento es el producto de un proceso dialógico. Es la combinación de una afirmación más una o varios apoyos, ¿no? Cuando uno va a generar un argumento, necesita justificar y para eso necesita utilizar evidencias o datos o lo que en la teoría se llaman los respaldos. De otro lado, vamos a tener en consideración que argumentar es lograr la adhesión de espectadores a una tesis. Yo tengo una posición frente a un tema en particular o frente a una situación o un evento, entonces el argumentar significa que yo deba buscar lograr la adhesión, convencer, demostrar a un público espectador o a un lector espectador de tal manera que pueda adherirse a mis ideas o asumir mis ideas, ¿no? Esto va a pasar por una evaluación de enunciados a través de pruebas, de tal manera que las conclusiones a las que yo llego, por ejemplo, puedan estar justificadas. De otro lado, tenemos a la argumentación. Esto va a implicar una posición propia y considera también posiciones distintas frente a la que yo pueda tener o sobre las cuales yo pueda escribir. Yo puedo escribir sobre un evento reciente, sin embargo, pueden existir otros autores que van a escribir sobre el mismo asunto, sin embargo, tienen una posición sumamente diferente a esta, ¿no? Y aquí va a implicar el uso de razonamientos, tanto de mi parte como también de la otra parte. ¿Ya? ¿Continuamos? Cuando hablamos de argumentación o de competencia argumentativa, hay necesidad de tener en consideración en estricto que aquí está implicado las habilidades de demostración y persuasión. Si en el desarrollo del proceso de escritura no hay demostraciones fácticas y no se logra persuadir o convencer al lector sobre lo que estoy escribiendo, entonces hemos fallado o no somos competentes argumentativamente hablando. La competencia argumentativa son estrategias didácticas de suma importancia porque implica el hecho de que se pueda desarrollar pensamiento crítico. Esto por el mismo ejercicio de los procesos, no porque sencillamente se mencione ya competencia argumentativa, se desarrolla pensamiento crítico. No, sino es porque es la sumatoria de cada uno de los procesos que me va permitiendo cómo gestiono la información y en el proceso voy asumiendo algunas habilidades, algunos comportamientos que me van a permitir hacer las evaluaciones. Esto va a estar asociado también a los saberes disciplinares, ¿no? O sea, podemos hacer ensayos o podemos escribir textos argumentativos de diferentes disciplinas o sobre diferentes ejes temáticos. Aquí hay necesidad también de considerar que en este proceso se prioriza la reflexión sobre la aprehensión de teorías y conceptos. No puede existir argumentación si es que antes no se utiliza teoría. No puede existir argumentación si antes no se utilizan conceptos que están claramente definidos, no por mi cuenta, sino porque eso existe ya dentro de la teoría. Y lo único que uno tiene que hacer para argumentar es utilizar toda esa presión teórica y conceptual de tal manera que pueda sostener lo que yo por posición personal tengo. Ahora, esto nos va a ayudar a buscar y crear en estudiantes que puedan ser competentes para argumentar científicamente. Estamos hablando de una escritura de un tanto ya científica. ¿Ya? ¿Qué nos dice González Ramírez al respecto? La argumentación es la forma en la cual se plantean razonamientos con la intención de sustentar ideas. Continuamos. Dentro de la competencia argumentativa, vamos a tener en consideración que la concepción de la competencia argumentativa obedece a una integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Los conocimientos que por teoría ya están en todas las fuentes que nosotros podemos consultar. Las habilidades de generar razonamientos argumentados. Las habilidades de orden superior.
habilidades de pensamiento de orden superior si tenemos en consideración las taxonomías de Marzano y también las taxonomías de Bloom. Hay habilidades de pensamiento de orden superior que nos llevan más allá de la identificación de información, sino el hecho mismo de interpretar, el hecho de crear razonamientos sobre los mismos, el hecho de hacer demostraciones argumentadas, entre otros, ¿no? Y también el hecho de que hay una actitud de parte de quien desarrolla esta competencia. Tiene que ser sumamente cuidadoso con el manejo de los datos. El sinceramiento de las fuentes es sumamente importante. Entonces, frente a eso hay todo un proceso de comportamiento de probidad académica, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos la perspectiva lógica. Eh, Estudia la argumentación con ciertos estándares. Si no alcanzamos ciertos estándares bajo los instrumentos de argumentación o de competencia argumentativa que puedan existir en el mercado, cuando hablamos del mercado estamos hablando de todo el mercado académico, entonces sucede que no nos estamos ajustando a esos estándares. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación puede tener ciertos estándares con respecto a algunos instrumentos ya socializados, pero la teoría por sí misma ya tiene instrumentos que te piden ciertos desempeños específicos para el logro de la argumentación bajo los estándares que ellos nos están denotando, ¿no? Esto para realizar juicios y decidir la validez de las posiciones. Porque yo puedo tener una posición sumamente atractiva frente a un evento como el aborto, por ejemplo, o sobre un evento coyuntural que tiene que ver con el paro de transportistas, ya, o con la ley que intentan derogar. Yo puedo tener una posición muy particular, pero hay necesidad de que entre en juicios y decidir la validez de las proposiciones que yo tengo, que estoy defendiendo. En una nueva retórica, la argumentación trata de convencer con razones de persuadir. Yo no puedo persuadir simplemente porque ejerzo la fuerza o ejerzo el mayor tono de voz o porque sencillamente soy demasiado demandante en adjetivos en los escritos que genero, sino tiene que estar sujeto esto a razones persuasivas. Seguimos. La competencia argumentativa en el proceso va a tener en consideración tres dimensiones. La primera dimensión es la dimensión lingüística. Aquí hay necesidad de apropiarnos de todo lo necesario con respecto al manejo del lenguaje. La argumentación vista como una competencia se constituye una propuesta de disertación, construcción de un discurso argumentativo. Hay que hacer un deslinde bastante estricto de lo que es la exposición y la argumentación. Por ejemplo, aún siguen viniendo textos de muchas fuentes, incluso en la red uno puede ir consultando muchas fuentes y dicen que el texto expositivo tiene conclusión y el argumentativo también tiene conclusión. Aquí hay un craso error, porque porque el texto expositivo jamás tiene una conclusión, porque no se intenta demostrar absolutamente nada, solo se intenta explicar, solo se intenta exponer, compartir, informar de manera referencial, mientras que el texto argumentativo sí en estricto tendría que tener la necesidad de un constructo llamado conclusión, porque hay un propósito de demostración de una tesis inicial. Entonces, si eso no se está manejando en esta dimensión lingüística, es poco probable que nuestros estudiantes, por ejemplo, puedan escribir textos argumentativos. Otro, en el texto argumentativo, dentro de la competencia argumentativa, hay necesidad de que al inicio de cada texto exista una oración que defina la posición particular, casi científica, del estudiante sobre el tema que se está tratando. Entonces, hay necesidad de tener
bastante deslinde con el manejo del lenguaje. El lenguaje argumentativo es un tanto eh, que busca la demostración constantemente o la refutación de lo que ya existe, ¿ya? Esto con el propósito de persuadir y convencer al interlocutor de adherirse a una postura temática. De otro lado, vamos a tener en consideración de que existe una dimensión psicológica. Argumentar desde la psicología es una facultad individual que requiere aprendizaje sistemático para defender una postura de manera razonada, sea en un argumento, un contraargumento o una refutación. Esto va a pasar por un proceso central, que es la reflexión, el pensar, el repensar la reflexión, ¿no? Y también el razonar el argumento. Seguimos. La tercera dimensión que tenemos en consideración es la dimensión cognitiva. Y aquí está un tanto la epistemia de nuestro trabajo pedagógico muchas veces. Hacemos que los estudiantes procesen información, pero la idea es ¿para qué? La dimensión cognitiva se encuentra en actividades para que los estudiantes puedan obtener y procesar nuevos conocimientos y desarrollar tareas de manera estratégica. Ahora, procesar información para realizar demostraciones. Si yo no proceso información, si mi estudiante no tiene una base de datos con respecto a la tesis que quiere demostrar, no va a demostrar absolutamente nada. Ojo, la argumentación no es subjetiva, no es una posición personal subjetiva. Mi posición tiene que estar acompañada de argumentos. Eso implica el uso de no solamente mi razonamiento para la reflexión, sino también, sino también el uso de, no sé si alguien pueda, por favor, admitir a las personas que están ingresando. Sí, lo estamos haciendo, Víctor, no te Ya, preocupes. ya, continuamos entonces. Les decía que hay necesidad de procesar información para realizar demostraciones. Si el estudiante no está logrando adentrarse a un marco teórico, sea cual fuese, y no está extrayendo información que puede enriquecer una posición, entonces no hay argumentación. Hay necesidad de que también cuando uno va hacia las fuentes y extrae la información necesaria para construir argumentos, se pueda someter y evaluar las fuentes de información. Deberíamos enseñar a nuestros estudiantes a utilizar las fuentes y rechazar fuentes que no son fidedignas. Por ejemplo, a esas alturas yo dudo que un estudiante de secundaria pueda trabajar con el Rincón del Vago, que ya creo que ni existe, o el Wikipedia. Tendríamos que estar utilizando información con autores, con años de edición, con una fuente bastante fidedigna, lo que significa que tendríamos que ir o a las fuentes físicas o a las fuentes digitales que existen, pero necesariamente se tendría que tener en consideración fuentes con años, autores, títulos y número de páginas, si es posible. Si fuese debajo de eso, entonces no estaríamos ayudando un tanto a construir la competencia argumentativa. Ahora, de otro lado, hay necesidad de utilizar esos saberes para persuadir a mi interlocutor o a mi lector sobre lo que yo tengo posición, ¿no? Esto porque necesito, a partir de demostración, que mi lector se convenza de lo que estoy escribiendo, que los argumentos que están sujetas a evidencias, a datos exactos, que están sujetas a uso de fuentes confiables, me permita que la otra persona que está leyendo pueda adherirse a mí, a lo que yo quiero, ¿no? Esto, de cierto modo, tiene que generar respuestas de comportamiento de adhesión. Si no hay comportamientos de adhesión de parte del lector, significa que hemos fallado o estamos fallando. Continuamos. Ahora, Turing
es uno de los autores que de cierto modo es más fácil de operar a diferencia de otros. La teoría del uso de argumentos de Toulmin es muy importante para esos tiempos por su carácter didáctico. ¿Qué qué nos invita a revisar Toulmin? Nos dice que hay tres elementos, ¿no? Dentro de del argumento propiamente dicho. Sin embargo, cuando hablamos en texto argumentativo de manera general, vamos a tener en consideración de que existen tres partes, ¿no? La tesis, el desarrollo de los argumentos y la conclusión. La tesis sabemos que es una posición que se asume frente a una situación, haciendo uso de razonamiento con el fin de persuadir al lector o con el fin de hacerle demostraciones que antes no se han hecho o que intentamos clarificar o aproximar. Luego, vamos a tener en consideración de que aquí se tiene que trabajar cuando yo construyo el argumento, necesito usar evidencias. Esto hace referencia al material probatorio obtenido o a la información necesaria que conlleva exponer una tesis. Si no hay evidencias observables, tangibles en el plano de las ideas, entonces no se llega a la persuasión y se llega también a la argumentación. Para esto hay necesidad de manejar dos categorías nuevas que son la garantía y el respaldo. ¿Qué es una garantía? Una garantía eh, es el argumento razonado propiamente dicho. Son las justificaciones que utiliza el autor en función a la tesis. Yo planteo una tesis y luego voy justificando por qué tengo esa posición. Si hago una afirmación contundente o una negación contundente, necesito manejar justificaciones. No una justificación, sino justificaciones. Razonamientos que me permitan justificar que la posición que yo tengo es la correcta. A esto puedo ir sumando testimonios. Sin embargo, sabemos que los testimonios tienen una línea de subjetividad. Y esto, por eso solamente le permite ser garantía, más no respaldo, ¿no? Los testimonios también son importantes, pero recordemos, hay subjetivismo todavía aquí. Las justificaciones también son subjetivas, ¿ya? Por otro lado, también están las demostraciones. O sea, hay demostraciones que yo intento hacer a través del uso del lenguaje. Puedo poner ejemplos, puedo también trabajar a nivel de analogías, de tal manera que estoy garantizando lo que digo, estoy justificando lo que menciono. Y a esto hay necesidad de adherirle antes o después el respaldo teórico. ¿Esto qué significa? El respaldo teórico está basado en la evidencia científica. Se busca darles autoridad a los argumentos expuestos, pues en este espacio se citan datos, pueden ser de autor, pueden ser instituciones. Un autor, quiero hablar, por ejemplo, sobre el indigenismo, no voy a utilizar al mismo, estoy leyendo Agua y no voy a crear indigenismo a través del mismo José María Arguedas, porque José María Arguedas no teoriza sobre el indigenismo, ni sobre el pensamiento plural, ni de todas las sangres. Él no teoriza sobre eso. Tendría que revisar a otros autores que hablan de lo mismo. Por ejemplo, Antonio Cornejo Polar, entre otros. O tendría que utilizar información de algunas instituciones. Por ejemplo, que me datos de las organizaciones estadísticas de esa época para saber cómo estaba el comportamiento con respecto a la producción, con respecto a la educación de los campesinos de esa época. Entonces, estoy utilizando, tendría que utilizar ese tipo de información, pero también tendría que utilizar el mismo Arguedas, pero no Arguedas para teorizar sobre el indigenismo, sobre la posición ideológica, sobre todas las sangres, sino tendría que utilizarlo a él para justificar otros aspectos que tendrían que ver directamente con su narrativa. Por ejemplo, si estuviera haciendo un ensayo sobre agua,
tendría que ver cuáles son las categorías implícitas dentro del cuento agua. Puedo coger solamente tres: injusticia, discriminación y violencia. Y tendría que hacer demostraciones de que en ese texto, a través de ciertas citas, hay comportamientos violentos, hay comportamientos de discriminación, hay comportamientos de los otros tipos que hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, el respaldo es sumamente importante porque nos permite no solamente abordar el texto por sí mismo, leerlo entre líneas, extraer la información que luego voy a utilizar para justificar, para demostrar, para hacer analogías, para hacer comparaciones, contrastaciones a través de todo lo que llamamos la garantía. Estos respaldos teóricos provienen de la ciencia. Hay gente que ya ha hecho estudio del indigenismo, entonces tendríamos que utilizar información del indigenismo o autores del indigenismo o instituciones que hayan escrito con respecto al indigenismo o instituciones que hayan escrito con respecto a la violencia, la injusticia, la discriminación en los años 20 o en los años donde Arguedas retrata los movimientos de época, ¿no? Y finalmente hay una conclusión, que es la confirmación de la posición inicial o ratificación de la tesis central. Si yo al inicio en mi tesis digo, en el cuento agua existe en comportamiento o retrata, o voy a hacer una aproximación sobre la injusticia, la discriminación y la violencia de grupos de poder con respecto a los campesinos de ese tiempo, entonces eh, tengo que terminar mi conclusión afirmando absolutamente lo mismo, porque ya se ha demostrado, ya se ha hecho la demostración en el proceso del razonamiento, en el proceso de la argumentación. Continuamos con el siguiente. Mm, ¿Cómo escribir un ensayo? Necesitamos en esta primera parte que llamamos tesis abordar 4 oraciones puntuales o 4 aspectos puntuales. Esto puede darse entre 1 o 2 párrafos. En la mayoría de casos, cuando estamos trabajando con estudiantes de primero, segundo, tercero, podría ser en un párrafo, ¿no? Y con los chicos que son un poco mayores, podríamos trabajar ya en 2 párrafos. Aunque creo que sería suficiente un solo párrafo. Entonces, ¿cómo comienzo la presentación de la tesis? O esta primera parte que llamamos tesis. Hay necesidad de que ingresemos al tema central. Esto me va a permitir hablar del contexto situacional del fenómeno. Si estoy hablando de violencia, discriminación u otros aspectos, entonces yo tendría que dar un contexto sobre estos temas o sobre estas categorías. Tendría que ponerlo en contexto y definir cómo está la violencia o cómo estaba la violencia en esa época o cómo era la discriminación en esa época, cómo eran las injusticias, cómo eran los abusos en esas épocas. Una vez que tengo el contexto, necesito plantear un problema. Y el planteamiento de problemas sabemos que siempre se trabaja a través de una pregunta compuesta y abierta. Una pregunta compuesta y abierta que me permita el diálogo a nivel escrito, que me permita el hecho de poder desarrollar algunos argumentos o algunos párrafos de argumentos. Si la pregunta es cerrada, entonces no me va a permitir hacer una discusión bastante rica. Sin el planteamiento del tema problema, mm, elaboro una pregunta muy bien elaborada que me permita hacer esto, entonces mm, me va a permitir eh, organizar los argumentos, las ideas, mis ideas garantía, y también voy a registrar las ideas respaldo o otros datos que me vayan a permitir hacer una argumentación eficiente. Una vez que tengo planteado el problema, si hay un problema, hay una respuesta, y esta respuesta se llama tesis.
esta respuesta tesis en esta primera parte es una hipótesis, porque aun cuando yo pueda tener todo listo como para cocinar mi texto, tenga todo listo preparado como para hacer mis demostraciones, pero en esta primera parte es una hipótesis nada más, porque aún no se ha probado. Las demostraciones se tienen que trabajar en el desarrollo de los argumentos. Sin embargo, puedo hacer una afirmación principal que me vaya a permitir hacer toda esa distribución de la información y de los razonamientos argumentados en lo que llamamos el cuerpo o desarrollo de argumentos. Y tengo que tener una última oración que me permita determinar la intención o propósito comunicativo textual. Esto significaría que a continuación voy a demostrar que existe violencia, que existe discriminación, que existe injusticia en el cuento Agua de José María Arguedas, ¿no? ¿Seguimos? En el desarrollo de los argumentos, aquí hay que tener cuidado con este esquema. Todos los párrafos de desarrollo, argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento N, deben de tener esta estructura de párrafo. Esta es la estructura del párrafo argumentativo. Tiene que tener una oración base que se desprende directamente de la tesis. O sea, esta es la primera demostración de la tesis en el argumento 1. ¿Y aquí qué se debería trabajar? Dice que es una definición de la dimensión, subtema o subcategoría. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, quiero demostrar que en el cuento de Agua de José María Arguedas existe violencia, existe injusticia y existe discriminación, entonces yo tengo primero que definir qué cosa es la injusticia. Si defino qué es la injusticia o qué es la violencia, una vez que he definido qué es la violencia, cómo es ese tipo de comportamiento humano, ya, entonces puedo seguir con lo siguiente y buscar en el cuento y citar exactamente un acto violento cuando uno de los mistis desarrolla un comportamiento violento sobre uno de los campesinos de la comunidad. Y entonces cito expresamente tal y como está. Esa cita, que tiene que ser bajo normas APA, no nos podemos escapar eso es lo científico, es lo contemporáneo y es lo que necesita el mercado. Si un estudiante no tiene idea de cómo se maneja las referencias y los citados de APA, entonces en educación superior nosotros los tomamos y les pedimos de frente que hagan ensayos o hay veces proyectos de investigación. Entonces se tiene que utilizar el manejo de las citas. Por ahí puedo traer, por ejemplo, a colación a un psicoanalista que habla sobre la violencia, cómo es este tipo de comportamientos, bajo qué circunstancias responde la violencia de los hombres contra otros hombres. Entonces, si nos damos cuenta, estamos haciendo demostraciones de que existe la violencia. Y luego vendríamos a utilizar las garantías que vendría a ser el argumento razonado de por qué de por qué existe esa violencia, por qué el personaje actúa de manera violenta contra el otro personaje, cuáles serían esas justificaciones de acuerdo al contexto de la misma historia, pero también de acuerdo al contexto de lo que nos dice el otro profesional o el otro autor con respecto a la violencia. Entonces podemos utilizar aquí testimonios, demostraciones, ejemplos, analogías. Ahora, este ejercicio se tiene que repetir para cada una de las dimensiones que tratamos. Si en este primer ejemplo hemos trabajado, por ejemplo, con la mm, violencia, el
argumento 2 podría estar tratando acerca de la discriminación, cómo existen comportamientos discriminatorios. El hecho de que no compartan el agua, solamente le den a un grupo de poder o con ciertos privilegios y al otro grupo no, entonces ya hay un acto de discriminación. Entonces tendríamos que comenzar nuevamente con la oración base, ¿qué es la discriminación? ¿Qué tipo de discriminación existe? O simplemente directamente atacar el tipo de discriminación que nosotros necesitamos para el contexto, ¿no? O sea, en estricto, directamente a lo que queremos ir. Y tendríamos que ver en el respaldo teórico, ver cómo en el mismo cuento agua se dan esos comportamientos y citar esos comportamientos directamente ahí. Decimos, existe discriminación porque en esta parte, en la página 15 del cuento agua, vemos que hay un comportamiento exacto de discriminación, hay un acto de discriminación y entonces citamos. Y luego, más abajo, estamos utilizando argumentos argumentados, lo que significa que estamos haciendo la demostración de que sí, en el cuento Agua de José María Arguedas existe la discriminación. Y así podemos ir jugando con respecto a las otras dimensiones que pueden existir, ¿no? Finalmente, en la conclusión, siguiente lámina, por favor. Bien, en la conclusión también no se concluye así de manera muy suelta, sino que se tienen que utilizar algunas oraciones, y aquí utilizamos tres oraciones bien definidas. Como este sí es un texto que busca hacer demostraciones, entonces en estricto este texto sí tiene conclusión, a diferencia del expositivo. El expositivo, en toda mi experiencia, 30 añitos nada más, nunca encontré un texto expositivo que tenga conclusión. Todos tienen cierre. Si revisamos revistas contemporáneas, tiene cierre. Si revisamos diarios con artículos, tienen cierre. No tienen conclusiones. No forcemos lo que no existe. Por otro lado, en el texto argumentativo te- sí existe una conclusión porque hay una demostración de ahora. En las fórmulas necesitamos utilizar fórmulas de conclusión. Y ahí utilizamos los conectores que tenemos, ¿no? En conclusión, en consecuencia y todos los que podamos utilizar. Solamente eso, que es una invitación a la corroboración, ¿no? Y luego vendría a ser el resumen de los argumentos. Y podríamos aquí comenzar diciendo, ¿no? Eh, a partir de lo observado en el cuento Agua, hemos encontrado que existen comportamientos de violencia, y puedo agregar brevemente algo. Existen también discriminación, puedo agregar algo ligeramente, y existe mm, injusticia. Entonces, si he resumido cada uno de los argumentos, ya puedo con toda la certeza hacer la reafirmación de la tesis u oración principal. Dicho otro modo, la hipótesis inicial ha sido demostrada, por ello se reafirma y se convierte en tesis, ¿no? En conclusión, sí existe denuncias de violencia, de discriminación y de injusticias en el cuento Agua de José María Arguedas, ha quedado demostrado, etcétera, etcétera. Entonces, es la forma como deberíamos nosotros escribir los textos expositivos. Si nos damos cuenta, esta conclusión no es otra cosa que la ratificación de la tesis inicial, ¿no? Sobre todo de la parte que es la oración principal. Y así habríamos podido desarrollar competencia argumentativa. Si solamente nos fijamos en cada una de las dimensiones que observamos aquí en la conclusión, en el desarrollo de argumentos y en la tesis, y construyéramos un instrumento que nos permitiera hacer el cotejo o la descripción a nivel de rúbricas con desempeños específicos,
con respecto a cómo se está trabajando la argumentación, entonces habríamos desarrollado sin lugar a duda la competencia argumentativa escrita. Ahora, alguien podría utilizar todas las estrategias y decirme, no funciona. Es que no va a funcionar la primera vez que tú lo aplicas. Esto es todo un proceso de maduración con respecto al uso del lenguaje, con respecto a los chicos. Tenemos también otro factor importante que es los grupos etarios. Un niño de primer grado no tiene las mismas formas de uso del lenguaje, de retoricismo, de un estudiante de quinto secundaria. Entonces, esto es de forma gradual. Aparte de eso, de que necesita cierto entrenamiento, necesita cierto acompañamiento y monitoreo de parte de los docentes. Y también si se va a escribir ensayos sobre los cuentos que estamos trabajando, hay necesidad de que se le propongan textos que sean ricos en dimensiones temáticas o subdimensiones temáticas o subtemas que nos inviten a hacer ese tipo de argumentación, a hacer un estudio de construcción del texto. Si no estamos haciendo eso, si le estamos dando a leer lecturas demasiado planas, el estudiante no va a lograr argumentar, ni a nivel escrito ni a nivel oral. Necesitamos que el texto tenga ese tipo de riqueza, que proponga situaciones no tan convencionales, que inviten a la discusión escrita, a las demostraciones escritas y también a las demostraciones orales a nivel de debate, como se hace en el TRED, por ejemplo. Entonces, sería muy oportuno tal vez que más adelante podamos hacer un segundo taller, pero ya viendo cómo se trabaja esto directamente con un texto en particular, no cómo se va trabajando o con algún tema. Eh, Ahorita estoy sin equipo, la laptop la tengo dañada, no he podido recuperar absolutamente nada de 5 años de trabajo aproximadamente, entonces he elaborado esto hoy mismo a partir de lo que ya comprendemos y de lo que hemos ido trabajando constantemente. Sin embargo, si me dan tiempo oportuno, puedo, una vez que recupere la información que necesito, podría darles ejemplos mucho más elaborados. Podríamos irles compartiendo incluso ensayos ya analizados bajo este algoritmo de análisis y también de escritura, ¿no? Y ustedes tal vez podrían ir haciendo el ensayo de cómo les va con este tipo de estrategias, de tal manera que más adelante podamos sentarnos a conversar nuevamente sobre esto y qué tal son los resultados, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Si hubieran algunas consultas. Muchas gracias, estimado Víctor. Muy importante y creo bastante didáctico lo que nos has podido presentar. Eh, Te agradezco. Sé que también estás con el tiempo porque tienes otra actividad luego, pero realmente al escucharte yo he podido también comprender, ¿no? Cómo nos has podido estructurar y cómo podemos nosotros realmente desarrollar esta competencia argumentativa escrita. Casi vemos en los maestros un poco eh, podría decir, ¿no? De repente no nos estamos atreviendo a poder trabajar este tipo de textos con nuestros estudiantes. Y esa es la gran razón de que a veces los chicos pues no estamos logrando esta importante capacidad y competencia, ¿no? Las capacidades que movilicen, ¿sí? El hecho de poder dar una opinión, de ser reflexivos, etcétera, ¿no? Entonces, casi generalmente venimos de repente desarrollando a veces lo que más manejamos y poco nos atrevemos y de seguro pues necesitamos seguir fortaleciéndonos y yo te comprometo para que podamos continuar en otro taller más que pueda continuar con esto y asimismo puedes invitarte, de hecho que vas a participar como jurado también en este concurso que estamos desarrollando
el quinto concurso de comprensión y producción de textos, que bueno, hace muchos años lo veníamos desarrollando a nivel de la región, pero en la UGEL Satipo hemos activado y ya estamos en el quinto concurso. Queremos seguir motivando todavía, encontramos debilidades y queremos seguir motivando a nuestros maestros a fin de que podamos desarrollar, ¿no?, esta competencia argumentativa escrita, y estoy seguro que el día 23 también vas a poder un poquito ampliarnos con los maestros sobre el desarrollo de esta competencia argumentativa. Voy a pedir a nuestros maestros, si están en sala, por favor, si tienen alguna consulta por ahí, lo que nos están pidiendo es ejemplos, ¿no? Yo te consulto en todo caso, Víctor. Sé que podamos elaborar diversos textos argumentativos. En esta ocasión, en este concurso que estamos desarrollando, muy atinado lo que veníamos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Con este concurso que a partir de la lectura de un cuento, en este caso son cuentos no tan extensos, cuentos cortos, venimos desarrollando, ¿no?, esta competencia argumentativa. Eh, por lo que te he podido escuchar, también nos mencionas de que pues necesita toda una amplitud, ¿no?, de respaldo teórico, de evidencias científicas que también sean parte de este texto argumentativo, y eso pues necesita todo un espacio de tiempo para poder de repente investigar, indagar, ¿no?, y empoderarse para poder tener estos respaldos teóricos. Entonces, no sé, te consulto en un tiempo aproximado que tenemos, porque la modalidad del concurso que desarrollamos es darle un espacio al estudiante. En esta ocasión hemos agregado unos 10 minutos más porque era solo 90 minutos, que el estudiante obviamente pudo haber ya leído el cuento sorteado, porque al momento del concurso vamos a sortear el cuento de un listado que ya hemos proporcionado a través de una directiva, y en ese momento pues ellos van a recibir la lectura y van a recibir también la lectura de parte del jurado, y a partir de ello inician con la elaboración, ¿no?, de su texto argumentativo. Entonces, de repente, ahí algunos detalles que nos pudieras recomendar. Estimado Víctor, te consulto ahí. Adelante, por favor. Como en este caso, en los concursos, el tiempo es bastante breve. Y uno tiene que Ujú. ser bastante exacto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo único que necesitamos es que el estudiante deconstruya de manera adecuada el texto. Volvamos a utilizar el ejemplo de Arguedas. Por ejemplo, lo que yo he mencionado, yo no lo he descubierto. Uno de mis estudiantes, al leer el cuento, ya tenía el entrenamiento adecuado y leyó y dijo, ah, aquí hay injusticia, aquí hay discriminación y aquí hay injusticia. Injusticia, discriminación y violencia. Entonces, sencillamente, deconstruyó el texto, extrajo todas las ideas que tenían comportamientos violentos, todas las ideas que tenían comportamientos injustos y todas las ideas que tenían, o todos los comportamientos que estaban en cada una de las escenas con respecto a la violencia. Entonces, desde ahí, si el estudiante logra encontrar dos o tres categorías y habla sobre ellos y razona por qué está existiendo ese tipo de comportamientos o por qué no debería existir ese tipo de comportamientos, entonces ya está en el proceso de deconstruir el texto para poder reconstruir uno nuevo que se llama texto argumentativo o ensayo, pero bajo esa percepción, porque eso es lo que ha encontrado en su deconstrucción, en su análisis. Entonces, ese análisis se vuelve mucho más rico. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, el otro concurso que es José María Arguedas, ¿no? Que es te piden un mayor número de carillas, se dan mayor tiempo mm, prudente, entonces ahí uno podría hacer un estudio un poco más ampliado de esto que les menciono. Lo científico está en cómo nosotros procesamos la información, cuál es la metodología. Quieras o no, todo proceso científico implica de que si yo digo en mi texto, en el ensayo, en el concurso, existe injusticia en el cuento de Agua de José María Arguedas, pero no estoy
utilizando la información, no estoy registrando la cita, no estoy registrando el comportamiento, entonces no estoy haciendo demostración de, solamente es mi percepción particular, mi percepción personal. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Es científico? No. Tiene que haber demostraciones con el mismo texto. Si el texto, por ejemplo, eh, tiene otro tipo de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, como eh, clases de poder o puede tener, por ejemplo, comportamientos misóginos y en el proceso yo logro demostrar que en el texto hay comportamientos misóginos y cito en estricto como es prudente bajo las normas APA, entonces, o sencillamente el comillado y el número de página, ya estoy avanzando, estoy haciendo un deslinde de metodológico científico. Y ya no solamente es lo que yo, bajo mi discurso, estoy utilizando solamente como exposición. Entonces, hay que hacer un deslinde, qué es exposición y qué es argumentación. La exposición puede decir, sí existe aquí injusticia, no hay que ser injustos, la justicia es muy mala, estoy generando incluso juicios de valor ahí, pero sin evidencia nada. Mientras que en la argumentación digo, sí hay injusticia y observo, en la página 5 existe esto, con exactitud. O sea, lo que queremos llegar es eso, a la exactitud, a la objetividad, a lo observable. Y a partir de eso yo puedo sacar los juicios de valor que yo quiera, ¿no? Claro, sin abusar también de la adjetivación. Ok. Eh, Muy importante, ¿no? Lo que nos mencionas, esto del respaldo teórico, que puede ser también la misma cita del texto, ¿no? O tal vez, no sé, ahí cómo podemos también trabajar la intertextualidad, porque ya va a depender también la experiencia, la trayectoria lectora que tenga incluso el estudiante y poder utilizar todos esos conocimientos o esas experiencias previas que lo pueda relacionar, ¿no? ¿Cómo trabajaría en un texto argumentativo? En todo caso, la pregunta sería la intertextualidad. Claro, por ejemplo, si hacemos analogía con otro cuento de otro autor que podría no necesariamente ser indigenista, o podría ser indigenista también, entonces traemos el mismo comportamiento y decimos, esta historia se parece o el personaje está sufriendo la misma injusticia que sufrió otro personaje bajo otras circunstancias, en otro contexto, pero sigue persistiendo el comportamiento de injusticia. Entonces estamos haciendo ahí un proceso intertextual, ¿no? O cuando ponemos algunos ejemplos también, ¿no? En los últimos eventos que pueden ser, por ejemplo, eventos que sí o sí conoce la mayoría de las personas. ¿Ya? Por ejemplo, algún comportamiento que la comunidad misma haya vivido en ciertas circunstancias y lo traes a colación, entonces también se vuelve parte de la discusión argumentativa, ¿no? El punto es que lo que tenemos que hacer es hacer o buscar las demostraciones fácticas, las demostraciones de que este comportamiento existe y sigue existiendo no solamente en el contexto del libro, sino también en el contexto de la realidad, ¿no? Ok, Víctor, te agradezco infinitamente por los aportes que nos das y de seguro vamos a continuar con esta acción. Sé que también hemos pactado una hora específica y tienes también una responsabilidad que cumplir. Así es que te Sí, agradecemos y te esperamos pues el 23 de octubre también para ser parte de nuestro equipo de jurados y podamos también aprovechar tu presencia y de poder de repente en un espacio compartir con los maestros de manera presencial. Gracias, Víctor. De repente algo más que quieras mencionar, por favor. allá nos mencionan aquí, por ejemplo, dice, conociendo que el motivo del ensayo es el análisis de un texto narrativo cuento, es adecuado que el ensayo aborde temas no solo de la teoría literaria, sino también de aspectos de la realidad social, cultural, político, etcétera. La parte de la teoría literaria, tal vez no.
Pero la parte de la realidad social, ¿por qué? Porque aun cuando uno pueda estar analizando, por ejemplo, fábulas, vamos a tener en Ujú. consideración que los comportamientos son sumamente humanos y justamente el texto narrativo, si alguien todavía a estas alturas piensa que es para entretener o tiene por propósito entretener, entonces estamos muy retrasados. El texto narrativo tiene por propósito la reflexión de los comportamientos singulares de cada uno de los personajes o del protagonista principal o de la reflexión de el colectivo, de los comportamientos colectivos y cómo estos comportamientos pueden ayudar a construir sociedad o cómo estos comportamientos no pueden ayudar a construir sociedad o el hecho de la convivencia. Entonces sí es importante de que el texto se pueda aproximar a través de lo que esté escrito, aproximarse a las realidades social, a la realidad cultural, a la realidad política. Ok, sí, ahí la pregunta de la maestra Olga, ¿no? Específicamente lo que nos hacía. eh, bueno, y qué importante también es ello, ¿no? De que siempre se vea reflejado, ¿no? En nuestro texto argumentativo, ¿no? Ese acercamiento a la realidad social, cultural, político y todo lo que corresponde también a la trayectoria lectora que tiene el estudiante y que pueda en este ensayo, pues, articular y realizar esa intertextualidad, ¿no? Teniendo en cuenta la estructura que también, ¿no? Comprende un ensayo o un texto argumentativo. Nos pide la maestra Basilia, por favor, envíe un ejemplo. Bueno, de seguro que sería un taller, ¿no? Un taller específico donde cada quien podría, ¿no? A partir de la lectura de repente de algún cuento podríamos también armar, eso sería lo más efectivo, ¿no? Entonces, bueno, de seguro que vamos a tener ese espacio y les agradezco a todos los maestros que están en sala. El horario de repente un poquito hemos adelantado por razones del coincidir, ¿no? Con el horario de nuestro ponente y qué bueno, pero esto queda grabado en la transmisión en vivo que estamos realizando y de seguro que los que no han podido o no han estado en todo el evento completo, pues por ahí lo podamos volver a revisar y volver a ver. Voy a compartir también la asistencia en el encabezado de esa transmisión y ahí al final va a estar el PPT para que también lo puedan ustedes tenerlo. Entonces, se les pide que registren su asistencia. Ahorita no he podido compartirlo por razones que estaba yo compartiendo la pantalla. Entonces, en breve lo vamos a poner en el encabezado de esta transmisión en vivo en el Facebook Logel Sativ. Bien, Víctor, ¿algo más de repente quieras precisar y para ya poder terminar? Solo despedirme y agradecer a la mujer Satipo por la oportunidad. Mm, Nos damos cuenta de muchas cosas que podríamos ir compartiendo y podemos ir aprendiendo entre nosotros de tal manera que clarifiquemos un tanto también las didácticas y apuntar a que nuestros estudiantes puedan cada vez ser mejores, ¿no? Ok, te tomo la palabra y de seguro que, bueno, vamos a tener muchos encuentros con temáticas importantes. Víctor, este espacio de comunicación en acción que lo hacemos todos los lunes y a veces otros días que podamos concordar, está aperturado para quienes quieran compartir y en especial pues para tu persona. Solamente vamos a coordinarlo en todo caso. Te agradezco, Víctor. Abrazos, bendiciones y gracias a todos por su Abrazos, bendiciones. participación. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces agradecidos con todos nuestros participantes, invitarlos a que podamos concretar nuestra participación en el evento que estamos realizando en nuestra UGEL Satipo. Como siempre, bueno, estamos saliendo de una actividad, ya estamos entrando en otra. Yo realmente felicito a los maestros del área de comunicación por toda esa labor que vienen realizando. Eh, Ahora tenemos muy pronto nuestra actividad del quinto concurso provincial de, en este caso, comprensión y producción de textos, que es a partir de la lectura de los cuentos que ya tenemos seleccionados. En el momento vamos a hacer el sorteo y sale un cuento y a partir de la lectura de ese cuento van a elaborar sus textos argumentativos nuestros estudiantes.
¿ya? Entonces, a partir de ello también nos van a demostrar y ahí un poquito, de repente, estamos dando algunos alcances. Registren la asistencia que voy a pegar en el chat de la transmisión y también en el grupo, por favor, para que puedan obtener luego el PPT, que lo vamos a poner en la parte final, una vez que han terminado su registro. ¿Ya? Entonces les agradezco y no se olviden que la inscripción para este quinto concurso es hasta el 21, ¿ya? El 21 estamos, a ver, el 21 es día lunes, el siguiente lunes se finaliza la inscripción para poder participar en este quinto concurso de comprensión y producción de texto que en esta ocasión organiza la institución educativa José Olaya por ser ganadora en la categoría B. Entonces agradecemos y felicitamos también a esta institución por todo el entusiasmo que tienen para poder desarrollar esta actividad. Recordarles a los que han ganado en lo que es la Olimpiada Regional de Lecturas Literarias, que este 18 se estará realizando el sorteo de manera virtual con los ganadores, todos los primeros puestos de cada grado, y el 24 se estará ejecutando esta actividad. ¿Ya? Entonces, mayor información, por favor, se comunican con mi persona para darles algunos alcances sobre cómo es la participación en este evento. Bien, ahora sí, a ver, los que pudieran activar sus camaritas pueden hacerlo para despedir y tomar una evidencia de nuestra participación el día de hoy. Gracias ahí a quienes están escribiendo. Maestra Isaí, la maestra Fanny Cutipa desde Tacna, ella nos sigue. La maestra Mercedes Maldivieso, muchas gracias. Nos dice el maestro Richard Alanya. Felicitaciones también, han ganado en el cuarto grado. Esperamos la participación ahora en la etapa regional y que de seguro vamos a siempre, ¿no? El año pasado estuvimos a punto de ganar la etapa regional y espero que este año lo podamos hacer. Gracias, gracias, maestros, maestras. A ver, alguien más, si puede activar su camarita. Ahí está nuestra maestra Fanny desde Tacna. ¿Sí, maestra Fanny, o me equivoco? Ahí ya está, no está activo los micrófonos. Ahora lo voy a activar, ¿ya? Ok, y ahora sí. Gracias, maestra Adela, también. Maestra Lilian Zurita, maestra Basilia. Ya vamos a tomar la fotito, maestra Camarena, la maestra María Luz, Mariluz, ¿no? Mariluz. Bien, ahí vamos a tomar la fotito. Ahora sí. Muchas gracias, abrazos y bendiciones. Cuídense mucho. El próximo lunes también estaremos ya teniendo otra compartir, ¿no? Con nuestra querida maestra. eh, a ver, se me fue el nombre, Oyola, vamos a mencionarlo y vamos a compartir ya el banner con la participación que vamos a tener también con ella, ya el día lunes. Muchas gracias, abrazos, bendiciones, cuídense.